Job capítulo 1, verso 20 al 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo. ¿Sí están ahí, verdad, hermanos? Eso, hermanos. Con energía, hermanos, como si hubieran desayunado. Bien, Job 1, 20 al 22. Léanlo, por favor, hermanos, a una sola voz y después le doy una lectura más. Ustedes, por favor, 1, 2, 3. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no me quejó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Leo nuevamente, hermanos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ore conmigo, por favor. Padre mío, bendice tu palabra en esta mañana. Padre, que tengamos un corazón receptivo a tu palabra, lo que tú, mi Dios, quieres hablarnos en esta mañana. Ruego, Padre bendito, que toda la honra y la gloria sean dadas a ti. Y mi Dios, que puedas tú usar mi vida. Padre, quítame de en medio. Haz que tu palabra sea que corra, que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que nos convenza. Y Padre eterno, que tú nos ayudes a vivir una vida que siempre te agrade y te glorifique. Gracias, Señor y Dios, por este tiempo que tú nos permites. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Bien, hermanos. Job, hermanos, es uno de los libros que en lo personal es difícil de interpretar. La Biblia, hermanos, en Job capítulo 5, verso 7, nos dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Lo voy a repetir. Job 5:7 nos dice que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todo ser humano, hermanos, nacemos para la aflicción. Pero en Cristo Jesús, hermanos, Dios nos da una vida nueva. La historia de Job es una de las más trágicas en la Biblia, hermanos. Nadie perdió más que Job. Es más, hermanos, usted y yo no hemos perdido absolutamente, si nos comparáramos con Job, absolutamente nada. Él lo perdió todo. Nadie perdió más que Job. Aquel hombre que describe la Biblia como un hombre, ¿verdad?, perfecto, recto, temeroso de Dios. Y escuche bien, apartado del mal. En un día, hermanos, perdió todo. En un día su vida de prosperidad terminó en ruina. En un día todo se volvió un caos. En un día, hermanos, estaba ahí tal vez desayunando, ¿verdad?, sus hijos. Él estaba ahí tal vez viendo sus graneros, viendo, ¿verdad?, su hacienda, viendo los camellos, los borregos. Estaba viendo los caballos, ¿verdad?, cómo estaban ahí comiendo. Pero en ese mismo día, hermanos, todo lo perdió. Ese día, hermanos, la vida de Job no tenía sentido. Lo que estaba pasando a su alrededor no tenía sentido. Solo una cosa, escuche bien, que todo era parte de la voluntad de Dios. No tenía sentido, hermanos. ¿Cómo es posible? Yo, un hombre perfecto, varón de Dios, me aparto del mal. ¿Cómo yo voy a perderlo todo? ¿Cómo? Estoy viniendo a la iglesia. ¿Cómo? Estoy sirviendo. ¿Cómo es posible que a mí me estén pasando estas cosas si yo estoy bien con mi Dios? Todo eso, hermanos, era parte de la voluntad de Dios. En la vida secular y cristiana, hermanos, no siempre se goza de prosperidad. No siempre, hermanos, se goza de salud, de buena economía. Un día estaremos como Job,
donde las cosas, hermanos, no tienen sentido. Donde, hermanos, tú vas a pensar y vas a meditar un día y decir, ¿cómo es posible que me estén sucediendo estas cosas si estoy siendo fiel a la iglesia? ¿Cómo es posible que a mí me estén pasando estas enfermedades, estas dolencias, esta falta de economía, si yo estoy siendo fiel con mi Dios en mis diezmos, en mi ofrenda, estoy dando a misiones? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que yo esté pasando por estas pruebas si estoy, verdad, bien con mi Dios? Hermanos, hay días donde las cosas no tienen sentido. No tienen sentido, hermanos. No sé si usted se ha encontrado así. Donde todo supuestamente está bien, pero de un día para otro, pruebas, circunstancias, padecimiento. Donde queremos saber por qué nos está pasando esto, aquello. Donde queremos una respuesta de parte de Dios. Donde queremos que Dios nos diga, bueno, Andrés, mira, esto te está pasando por esto. El título, hermanos, de esta mañana, de esta enseñanza es Cuando lo que sucede no tiene sentido. Ese es el título, hermanos. Cuando lo que sucede no tiene sentido. ¿Alguna vez se ha encontrado de esa manera, hermanos? ¿Alguna vez usted se ha encontrado, verdad, que todo está saliendo bien y de un día para otro, verdad? ¿Qué pasó? Todo estaba bien. ¿Cómo es eso posible si estoy siendo fiel a mi Dios? ¿Cómo es eso posible si estoy cada mañana levantándome desde muy temprano? Estoy buscando a Dios, ¿verdad? El rostro de mi Dios, lo estoy buscando en su palabra. Procuro tener un buen ambiente familiar. Estoy sirviendo a Dios en la iglesia. Tengo un buen trabajo. Y de un día para otro me sucede esto. Cuando todo va bien y de repente vienen a tu vida circunstancias que no entiendes. Ese tiempo, hermanos, es cuando más debemos estar alertas y sobre todo, hermanos, fuertes espiritualmente. En ocasiones, hermanos, vendrán a nuestra vida situaciones que muchas veces no tienen sentido. Hermanos, si ustedes le preguntaran a Job, Job, ¿un día te imaginaste perderlo todo? Yo creo que Job diría que no. Porque la Biblia dice que él era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía aunado, hermanos, que un día pierda todo. Un día, hermanos, vendrán a nuestra vida situaciones que no tienen sentido. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando las cosas no tienen sentido? Número 1, hermanos, y muy importante esto, adora a Dios. Adora a Dios. Vea conmigo Job 1:20. Vea lo que dice la Biblia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué hizo, hermanos? Adoró. Adoró. Rasgar el manto, hermanos, rasurar la cabeza y postrarse en tierra era una manera de manifestar humillación. Manifestar, hermanos, duelo, dolor. Manifestar, hermanos, que la persona estaba quebrantada. Después que Job escuchó atentamente a cada uno de sus siervos que venía, hoy estamos haciendo esto y vinieron, ¿verdad? Tus enemigos y se llevaron esto. Estaba yo, ¿verdad? Ahí con tus hijos, estaban comiendo ellos, ¿verdad? Vino un fuerte viento, se cayó, ¿verdad? El techo encima de ellos y solamente escapé yo para decirte la noticia. Después, hermanos, que Job escuchó atentamente a cada persona que le daba las malas noticias, él decide humillarse y sobre todo, escuche bien, sobre todo, adorar a Dios. ¿Sabe, hermano? Escúchame bien.
con tan pocas cosas usted y yo faltamos a la iglesia. Con tan pocas cosas usted y yo dejamos de adorar a Dios. No tengo para el pasaje, pero ¿qué tal si en la semana no tiene para el pasaje para ir al trabajo? ¿Qué hace? Hay que pedir prestado. Qué importante es que estemos bien con Dios, hermanos. Qué importante, hermanos, que mi relación con Dios esté fuerte y permitir que Dios obre en mi vida. Si las cosas, hermanos, que suceden a mi alrededor no tienen sentido, no tienen lógica, no encuentro una razón por la cual estoy así, yo necesito adorar a mi Dios entonces. Pregunta, hermanos, ¿quién puso en esa situación a Job? ¿Quién lo puso ahí? Dios, sí, pero ¿por permiso de quién? De Dios. Hace 15 días, hermanos, les decía, donde Dios quiere que yo esté, ahí debo estar. Si Dios cambia de rumbo mi vida y dice, aquí yo quiero que estés. Vas a padecer aflicciones, vas a padecer pruebas, pero ahí es mi voluntad. Pero ¿qué dice el cristiano? No, yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar bajo mi propia voluntad. Escuche bien, la manera en que tú reacciones a las cosas que te suceden es la manera en que nuestra esposa, nuestros hijos van a reaccionar, querido varón. La manera en que tú reacciones a las circunstancias que te suceden alrededor es la manera en que tu esposa y tus hijos van a reaccionar. Si tú reaccionas, no te preocupes, esposa mía, mira, Dios es todopoderoso y puede proveernos de todo. Créame que su esposa va a estar firme, fuerte espiritualmente. Pero si usted, ¿verdad? Termina, ¿verdad, chico? No, pues, no, ve, simple pedazo de papel. ¿Sabe cómo va a responder su esposa? De la misma manera, angustiada. La Biblia dice, hermanos, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. En muchas ocasiones, hermanos, nuestra reacción es cuestionar las cosas que nos suceden. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo estoy caminando bien contigo? ¿Por qué si estoy teniendo una relación constante contigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me están pasando estas cosas? ¿Por qué no aquella persona, verdad? Aquel cristiano, mire ese hermano, ni siquiera lee su Biblia, pero a mí me están pasando estas cosas. ¿Por qué si estoy en la iglesia? ¿Por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué si estoy siendo fiel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando las cosas, hermanos, no tienen sentido, antes de cuestionar a Dios, debes adorarlo. Tú no sabes, hermanos, tú no sabes cómo es que Dios te ve desde los cielos y tal vez Satanás dice, ¿no has visto a Job? ¿No has visto a Andrés cómo lo cercas tú de provisiones? ¿Cómo le das tú todo? Quítale eso y verás cómo no maldice delante de tu presencia. Dios nos ve muchas veces, hermanos, y dice, Andrés es un gran varón. Iván es maduro, está creciendo, está tomando decisiones. Ángel, ahí va, caminando poco a poco, está creciendo. Tiene un deseo, un llamado. Y ponga ahí su nombre. Cuando las cosas, hermanos, no tienen sentido, antes de cuestionar las cosas debes adorar a Dios. Hace 15 días, hermanos, les compartía este verso. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 7.
Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Escuche bien lo que dice este verso, y aunque ya se los compartí hace 15 días, la Biblia dice, si yo, no está diciendo si usted, no, está diciendo si yo, hablando Dios, si yo cerrare los cielos, es decir, si yo te pongo en este lugar, si yo te dejo ahí, si yo quiero que estés en este lugar, ahí, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y dice el siguiente verso, si se humillare mi pueblo, ahí es lo que Dios quiere, adoración. Donde Dios me ponga, cual sea su voluntad, sea que me deje, verdad, en un lugar con pruebas, sea en un lugar donde tal vez tenga prosperidad, sea en un lugar donde Dios me mantenga ni con tantas pruebas, ni con tanta prosperidad, ahí, verdad, Dios necesita ser adorado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cristianos, cuando pasamos por situaciones en nuestra vida, lo primero que hacemos es dejar de adorar a Dios, hermanos. Si enfermara a su hijo o su hija, ¿sabe qué es lo primero que usted debe hacer? Adorar a Dios. Pero ¿sabe? Muchas veces anteponemos se me olvidó esa palabra. Se me olvidó. Sentimientos, otra palabra. Emociones, gracias. Muchas veces, hermanos, anteponemos nuestras emociones que nuestras convicciones. Una emoción, hermanos, es cuando usted y yo decimos, no, mira, está enfermo. Siento que no tiene cura. Y una convicción, hermanos, es cuando la Biblia dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es una convicción, hermanos. Cristianos, cuando pasamos por situaciones en nuestra vida, lo primero que hacemos es dejar de adorar a Dios. Escuche bien, dejamos de ir a la iglesia, hermanos. La iglesia es importante. Jamás debería, hermanos, un problema, una situación, cualquier circunstancia, jamás debería sustituir la iglesia. Ni tu relación con Dios, ni tu relación con tu familia, ni la relación con tu iglesia, jamás. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de confiar en Dios, dejamos de estar los domingos, los miércoles en la oración. Hermanos, aquí los miércoles es cuando más debería estar lleno. ¿Por qué? Porque venimos a orar, hermanos. Aquí es donde yo debería estar los miércoles y decir, hermano, ore por mi vida. Mire estas situaciones que estoy pasando, ore por mí. Dejamos de confiar en Dios, hermanos. Dejamos de servirle. Cualquier situación que pasa en nuestra vida, hermano, es motivo para dejar ministerios. Y no, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que Job, aún a pesar de todas las malas noticias que le vinieron a su vida, dice que él adoró a Dios. Jamás dejó de adorar a Dios. Vaya conmigo, por favor, al Salmo, libro de los Salmos, capítulo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34, verso 1 al 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Mire cómo inicia este verso, hermanos. La Biblia dice, bendeciré a Jehová cuando todo esté bien.
¿Dice eso ese verso, hermanos? No, la Biblia dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Haya enfermedad, haya pruebas, haya circunstancias, haya falta de economía, haya circunstancias que tal vez yo no entienda. La Biblia dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, dice, su alabanza estará de continuo, ¿en dónde? En mi boca. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermanos, va a haber situaciones en su vida que usted no entienda. Créame. Situaciones donde usted diga, pero ¿por qué? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios, si todo está relativamente bien? ¿Por qué si estoy teniendo una relación contigo? ¿Por qué si mi vida, verdad, está teniendo grandes bendiciones? ¿Por qué de un día para otro pasan estas cosas? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Job 1:20, hermanos, regresemos allá. Job 1:20. Ahí póngale un separador porque ahí vamos a estar regresando continuamente, hermanos. Job 1:20. La Biblia dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Pregunta, hermanos, ¿ha usted adorado a Dios por lo que pasa en su vida? Bendito sea Dios por esto que está pasando en mi vida. La semana pasada, hermanos, una hermana me decía, hermano, no voy a ir a la iglesia porque mi esposo tuvo un accidente. Y después me decía, hermano, agradezco a Dios por este accidente, porque tal vez sea la manera en que Dios quiere tratar con su vida. Adoración, hermanos. Toda situación, hermanos, que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Tal vez usted piense que Dios allá en los cielos está riéndose, ¿verdad? Cómo pasamos pruebas. No, hermanos. Dios tiene un propósito para cada circunstancia que pasemos. ¿Sabe cuándo los hombres, las mujeres que no son creyentes buscan a Dios? Cuando están hasta acá. Cuando ya no hay otra solución más que Dios. ¿Sabe cuándo los cristianos vamos a razonar y a entender que solamente Dios puede? Cuando las pruebas estén hasta acá. ¿Has adorado a Dios por lo que pasa en tu vida? ¿Continúas adorando a Dios con las mismas fuerzas cuando no había pruebas? Mi adoración a Dios, hermanos, no debe ser limitada por ninguna circunstancia. Mi adoración a Dios, hermanos, no debe interrumpir alguna prueba. Ninguna prueba debe interrumpir mi adoración para con mi Dios. Nada. Mi adoración a Dios es algo que debe ser continuamente. Nada me va a impedir el hecho de estar en la casa de mi Dios. Nada me va a impedir el hecho de buscar a Dios todos los días en una relación constante con Él en ese lugar privado. Nada me va a quitar el hecho de estar gozoso y estudiar la bendita palabra de Dios. Nada de lo que pase a mi vida va a impedirme el hecho de estar sirviendo a mi Dios. Nada. Todo lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, no debe limitar mi adoración a Dios. Jamás. Lo que debes hacer cuando las cosas no tienen sentido. Número 1, adorar a Dios. Número 2, hermano, agradece a Dios. Agradece a Dios. Miren, hermanos, pregunta para usted: ¿es bueno o es malo que tiemble? ¿Es bueno o es malo que tiemble? Ahora, razónen un poquito, porque todo está bajo la soberanía de Dios. Pero ¿será bueno o será malo? Es bueno, hermanos.
¿Sabe cuándo los hombres y las mujeres estamos propensos a ir a Dios? Cuando tiembla. Sí, hermanos. Es cuando el corazón del ser humano se conmueve. ¿Sabe cuándo el hombre y la mujer van a buscar a Dios? Cuando uno de sus hijos esté enfermo. Cuando ya no encuentre ninguna solución. Cuando la única solución es Dios. Ahora, jamás debería pasar eso, hermanos. Jamás. Aún inclusive como cristianos, hermanos. Jamás debería ser Dios la última respuesta o la última solución. No, debe ser el primero. Job, hermano, nos enseña primero que él adoró a Dios. Y no solamente eso, hermano, sino que aún agradeció. Escúchame bien, yo no sé qué es eso, hermanos. Perder hijos en un mismo día. No sé qué sea eso, hermanos. Pero dice la Biblia, Job 1:21, vaya conmigo, dice ahí, y dijo, hablando Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? Pero ¿sabe? Nosotros, hermanos, terminamos reclamándole a Dios lo que no es nuestro. ¿Sabe, hermano, que usted lo que tiene no es de usted? El tiempo no es de usted. La vida que usted tiene no es de usted. El dinero que usted gana no es de usted. La salud que usted tiene no es de usted. Pero aún así, hermanos, nos atrevemos a decir es mío. Es mío. No, hermanos, no es de usted. El miércoles, hermanos, les enseño a los hermanos acerca de la administración. La vida, hermanos, es prestada, no es de usted. El tiempo que usted tiene ahorita no es de usted. Y si usted no sabe administrar su tiempo, créame, la Biblia dice que los días de nuestra edad se pasan así, volando. Un día, hermanos, su bebé va a estar acá en brazos. Pero un día lo va a ver así, grandote. ¿Cuándo sucedió eso? Así se fue el tiempo. Algo que para ti y para mí, para usted, para mí, no es nuestro. Mi tiempo, el tiempo que Dios me da, no es mío, es prestado. Joven señorita, el tiempo que Dios te está dando ahorita no es tuyo, es de Dios. Y debe ser administrado. Cuando usted cambia, hermano, su forma de pensar y decir, no es mío, es de Dios, créame que va a agradecer más por lo que tiene, por lo que Dios le da a usted. Y decir, no es mío. Las fuerzas, Dios me las da. La salud, si Él quiere el día de mañana, órale, estoy 3 metros bajo tierra. No es nuestro, hermano. Pero Job entendía algo, hermanos. Decía él y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Es decir, ni vine con nada, ni me voy a llevar nada. Desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová ¿qué? Quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y muchas veces, hermanos, renegamos contra Dios, ¿verdad? Ahí tenemos el cochecito nuevo, ¿verdad? Pero en una de esas, ¿verdad? Algo pasó y Dios nos quita el cochecito. ¿De quién es? Exactamente. Job, hermanos, experimentó mucho más de lo que un día vamos a experimentar usted y yo. Pero aún así, hermanos, decidió dar gracias, glorificar a Dios. Muchas veces damos gracias a Dios por las cosas buenas que nos suceden, pero muy poco agradecemos por las cosas que para nosotros no son buenos. Les decía hace rato, ¿cree que temblar sea bueno o sea malo? Si para mi Dios es bueno, que tiemble. Es más, hermanos. Les decía yo a los hermanos el miércoles, ¿usted ha pensado que el día de que usted muera,
¿A quién va a encargar a sus hijos? Para los que tenemos hijos pequeños. Bueno, el mío no está pequeño, tiene 12 años. Pero ¿no se ha puesto a pensar eso? Que un día, hermanos, que yo muera, que como padres mueran, tienen hijos de 5, 6, 7, 8 años, ¿dónde se van a quedar? Ahora, tenemos fe, hermanos. Yo quiero decirle, usted tiene fe porque yo le aseguro que mañana, ¿verdad? Hoy tiene usted fe de que mañana va a vivir, ¿sí o no? Yo tengo fe, hermano. Yo sé que mañana voy a vivir. Sea que suceda o que no suceda, yo sé que voy a vivir. Pero muchas veces, hermanos, así estamos. Tenemos fe, hermanos, de que mañana voy a vivir, pero no tenemos fe de que Dios nos está llevando bajo su voluntad, y Dios permite las pruebas y Dios permite circunstancias porque quiere que nosotros dependamos de Él. Ahí, hermanos, es cuando ya no tenemos fe. Tenemos fe, escuche bien, cuando usted, ¿verdad?, va viajando en el camión y el chofer, ¿verdad?, va ahí manejando y usted se duerme, ¿verdad? En eso usted tiene fe, porque usted dice, no creo que cause algún accidente. Pero no tenemos fe, hermanos, en que Dios, ¿verdad?, puede sacarnos de aquella adversidad, puede sacarnos, ¿verdad?, de aquellos problemas, de aquellas circunstancias. La Biblia dice, hermanos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Independientemente, hermanos, de lo que pase a nuestro alrededor, debemos dar gracias. ¿Usted ha dado gracias por la enfermedad que le ha dado a sus hijos? Ahora, es difícil, hermanos, humanamente hablando. Es difícil. Ver a un hijo, hermanos, hospitalizado es difícil. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña que usted y yo debemos ser agradecidos. No importa lo que suceda a mi alrededor, no importa lo que suceda en mi vida, debo dar gracias. Humanamente, hermanos, hablando, no nos gustan las adversidades, pero Dios permite circunstancias que vengan a nuestra vida para adorarle, para agradecerle, para estar más cerca de Él. Vaya conmigo, por favor, ahí adelante, Job 2, 9 y 10. Y usted me va a ayudar a leerlo. Job 2, 9 y 10. Job 2, 9 y 10. ¿Estamos ahí? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Entonces le dijo a su mujer, ahora tienes integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no me enojó con sus labios. Dice la Biblia, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. No, hermanos. Usted espera, hermanos, que Dios le dé el bien, pero también, ¿verdad?, le dé que el mal a nuestro punto de vista, hermanos. Porque no es a vista de Dios. Si usted dice, es que Dios me permite males, no. Dios te permite pruebas y circunstancias porque Él quiere que tú estés más cerca de Él. Que para nosotros sea malo, no quiere decir que para Dios lo sea. Pero aquí, hermanos, Job está hablando de manera humana. ¿Cómo? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cómo es eso posible? No. De Dios vamos a recibir tanto el bien como el mal, ¿verdad?, a mi punto de vista. Porque, hermanos, si yo dijera qué es malo para usted, cosas tan pequeñas, hermanos, diríamos está mal. Como la controversia de ese rato. ¿Es bueno que tiemble o es malo? Para algunos, ¿verdad? Ahora, si yo voy y pregunto aquí, ¿es malo que tiemble? Sí, sí es malo. Pero para Dios no es malo. Dios usa ese tipo de cosas naturales para hacer quebrantar al hombre. Para que él termine reconociendo a Dios.
Permite Dios, hermanos, a nuestra vida circunstancias para que usted y yo estemos delante de su presencia, reconozcamos, le adoremos, le agradezcamos, hermanos, a Él. Gracias, Dios, por esta enfermedad que estás pasando para mi vida. Gracias. Gracias, Dios, porque si no fuera por esto, yo no te hubiera conocido. Hermanos, usted, yo no sé usted, pero yo agradezco a Dios el día que Dios me rescató. Que sí, mis problemas estaban hasta acá, pero ese día conocí a Cristo Jesús como mi Salvador. Hasta acá, hermanos. Yo creo que está más. Pero sabe, hermano, ese día tuve el placer de conocer a Cristo Jesús. Circunstancias, hermanos, que pasan a la vida de gente incrédula, los lleva a reconocer y a conocer a Cristo Jesús. Piense un poquito, ¿dónde estaba usted cuando recibió a Cristo en su corazón? ¿Estaba usted muerto espiritualmente en nuestros delitos y pecados, verdad? Rumbo, ¿verdad?, la condenación eterna, tal vez con muchos problemas, tal vez con muchas adversidades, pero ese día, hermanos, cuando Cristo Jesús vino a nuestra vida, ese día, hermanos, tal vez seguían los problemas, pero había una paz en nuestro corazón. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por cosas muy pequeñas los cristianos dejan de venir a adorar a Dios. Por cosas muy pequeñas los cristianos dejamos de agradecer a Dios. Cuando un cristiano, escuche bien, es egocéntrico, piensa solo en él, piensa que solo de él es la vida, el tiempo, el dinero, lo que él tiene, cualquier circunstancia lo apartará de Dios. Pastor Montaño, tal vez algunos no lo conozcan, pero les digo algo que él mencionó. Escuche bien, si solo supiéramos lo que hay al otro lado de la prueba, no nos diéramos por vencido tan rápido. Si tan solo usted, querido varón, querida dama, usted supiera lo que Dios quiere darle al final de esa prueba, créame que usted y yo seguiríamos estando en la iglesia. Seguiríamos, hermanos, manteniendo nuestra relación con Dios. Pero sabe, hermano, cualquier cosita que pasa en nuestras vidas es motivo para dejar adorar a Dios, dejar de venir a la iglesia. Cualquier cosa. Ah, no tengo pasaje, no voy. Ah, estoy cansado, no voy. Cualquier cosa. Si solo supiéramos, hermanos, lo que hay al otro lado de la prueba, no nos diéramos por vencido tan rápido. Job, hermanos, no sabía lo que había en el capítulo 42. Él no sabía qué había en el capítulo 42. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe qué hay en el capítulo 42? Cómo Dios, ¿verdad?, le dio otra vez el doble. Si Job, ¿verdad?, se hubiera dicho, no, Dios, no, ya no quiero más saber de ti. ¿Sabe? Eso de aquel lado se hubiera perdido. Usted no sabe, hermano, lo que Dios tiene preparado para usted al otro lado de esa prueba. Pero como seres humanos, hermanos, las cosas nos gustan así, de rápido. ¿Sabe por qué un cristiano termina casándose con un incrédulo? Porque quiere las cosas rápidas. ¿Sabe por qué un cristiano termina endeudado en Coppel y en Electra? Porque así quiere las cosas. Siempre deseamos, hermanos, que nos vaya bien. Pero como cristianos debemos estar preparados cuando las cosas no tienen sentido. La Biblia dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vaya conmigo, 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5.
Primera Tesalonicenses 5:18, hermanos. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:18. Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Dad gracias cuando te sientas bien. Da gracias cuando todo esté tranquilo, en paz, cuando los hijos anden bien. Da gracias, ¿verdad? Cuando la esposa pues no se enoja, ¿verdad? Da gracias, ¿verdad? Cuando tú, varón, estés bien próspero en tu trabajo, no pasa nada. No, hermanos, la Biblia dice, dad gracias ¿en qué? En todo. En todo. No importa lo que suceda a mi alrededor, debo dar gracias a Dios en todo. ¿Viene prueba? Bendito sea tu nombre, Dios. Dice la Biblia, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando somos, escuche bien, pensamos en nosotros mismos, somos egocéntricos en las cosas que usted y yo tenemos. Cuando decimos, no, son mis cosas, es mío. El cochecito ese es mío. La casita que tengo es mía. No la comparto con nadie, solamente es mía. Es muy probable, hermano, que usted nunca agradezca a Dios por lo que pierde. Agradezcamos, hermanos, a Dios por todo. Continuemos, hermanos, adorando a Dios, aún a pesar de las cosas que no son como yo quisiera. No son como yo, ¿verdad? Tal vez lo he planeado. He planeado, ¿verdad? Tener 5 hijos, tener, ¿verdad? Una mansión grande, ¿verdad? Una alberca así, semiolímpica, un asador, ¿verdad? Allá atrás. ¿Qué tengo? Pues no tengo nada. Pero gracias a Dios. Las aflicciones, hermanos, nunca deberían ser la causa para que mi agradecimiento a Dios se vea afectado. Nunca debería ser la causa para que yo continúe, ¿verdad? Para que deje, de congregarme. Nada, ninguna aflicción, ninguna prueba. Nada debería, hermanos, impedirme el hecho de estar con mi Dios. Nada. Es mi Dios, le adoro, le agradezco por lo que está pasando, por donde Dios me está llevando, por los cambios que Dios está haciendo. En algún momento se los decía, hermanos, el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba directo a ir a esa tierra prometida. Pero un día Dios, ¿verdad? Después de pasar el Mar Rojo, cambió su camino. ¿Y qué hicieron, hermanos? A ver si se acuerdan, hermanos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se qué? Se desanimó. Un cambio, hermanos. Un cambio. Iban todo bien. Solamente Dios le dijo, cambien tantito su rumbo. Se desanimó el pueblo. Y así nosotros, hermanos. Cualquier circunstancia que pasa en nuestras vidas, nos desanimamos. Ya no, Dios, ya. Hasta aquí. Lo que debes hacer cuando las cosas no tienen sentido. Número 1, adora a Dios. Número 2, agradece a Dios. Y número 3, hermanos, y muy importante esa parte, aléjate del pecado. Vea lo que dice Job, por favor. Job capítulo 1, verso 22. Job 1, 22. La Biblia dice, en todo esto no pecó Job. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. Es decir, jamás le dijo a Dios, por tu culpa, Dios, estoy así. No. Dice la Biblia que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Después de que Job perdió todo, escuche bien, tenía muchas excusas para terminar pecando delante de Dios. Muchas. Muchísimas, hermano. Para terminar pecando de aquel, ¿verdad? De su Dios. Para alejarse, escuche bien, de su relación con Dios, pero no lo hizo. La Biblia dice, hermanos, que en todo eso, ¿verdad? No pecó Job.
No pecó Job. Nunca permitas que una prueba, una circunstancia, un problema, un resentimiento con algún hermano, con el pastor, con la esposa del pastor, con los hijos del pastor, un malentendido termine apartándote de Dios y de la iglesia. Jamás, jamás dejes que circunstancias te aparten de Dios. Créeme. Porque escuche bien, todo tiene solución. Cualquier diferencia que usted y yo tengamos, tiene solución. ¿Sabe qué es lo que no va a tener solución? Que un día se encuentre usted lejos de Dios y pasen 5 años, 10 años, 15 años, lejos de Dios. Eso sí, hermanos, jamás va a volver a regresar. Mientras que el otro, ¿verdad?, con el que tenías algún problema, está feliz cantando en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Tú estás aquí amargado, alejado de Dios. Han pasado 15 años y no has buscado el rostro de Dios. ¿Por qué? Nunca permitas, escuche bien, que una prueba, circunstancia, problema, resentimiento, malentendido termine apartándolo de Dios y de la iglesia. Jamás. Dios no tiene la culpa, hermanos, de nuestras malas decisiones. ¿O sí, hermanos? Dios no tiene la culpa, hermanos, de que alguien me ponga cara. No. Dios no tiene la culpa, ¿verdad?, de que el pastor no me saludó. No. Tal vez vendrá un día, escuche bien, donde las cosas que te sucedan no tienen sentido. Recuerda que Dios no tiene la culpa de ellos. No es para que terminemos dejándolo todo y terminar pecando. Mire, vaya conmigo a Salmo 10, por favor. Salmo 10, y vea lo que el salmista decía para con Dios. Salmos capítulo 10. Salmos 10, verso 1. Y usted ayúdeme a leerlo, por favor. Salmos 10, 1. Léanlo por favor. 1, 2, 3. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Vean lo que dice el salmista. ¿Por qué? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué estás lejos y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia, dice el verso 2, el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Por qué? Y miren, hermanos, no es el por qué, es para qué. ¿Para qué Dios me está pasando por esta prueba? Tal vez estoy siendo fiel a mi Dios. Tal vez estoy, ¿verdad?, siendo fiel en dar. Soy siendo fiel, ¿verdad?, en servirle. No lo sé. Pero no es el por qué, es el para qué, Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Pecar delante de Dios es culparlo a Él por lo que estamos pasando, hermanos. Pecar, hermanos, delante de Dios es no ir delante de su presencia y dejarle nuestras cargas. Mire, vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo 8. Mateo 8. Y vamos a ver cómo es que, aún en las circunstancias donde usted y yo pensamos que Dios no está, Él está ahí, hermanos. Mateo 8, 23, por favor. Mateo 8, 23 al 27. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba, ¿qué les dije? 23, ¿verdad? Perdón, hermanos. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué? Le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué? Dormía. Él dormía. Y vea lo que dice el siguiente verso. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe.
Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es ese que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, en nuestra vida vendrán situaciones que no tienen sentido, pero Dios está ahí, hermanos. Hermanos, mire, allá arriba Dios a nada le sorprende. Nada de lo que usted esté pasando no le sorprende eso, hermanos. Dios ya lo sabe, ya lo conoce. Cualquier decisión que usted y yo tomemos, hermanos, a Dios no le sorprende. Es más, aunque usted y yo pensemos, no, es que yo no veo obrar a Dios. Yo no veo que Dios esté obrando en medio de esta enfermedad. Yo no veo que Dios esté obrando en la enfermedad de mi pastor. Yo no veo que Dios esté obrando, ¿verdad? En esta circunstancia que estoy pasando. Es que, hermanos, no es a nuestro tiempo. ¿Es al tiempo de quién? De Dios. Mire, vaya conmigo Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Y les leo, hermanos, en lo que ustedes llegan. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la Biblia, verso 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora dice verso 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá ¿quién? El que te guarda. Hermanos, aunque no es a tu tiempo, no es a mi tiempo, a Dios nada le sorprende lo que tú estás pasando. Pero hay un propósito, hermanos, por el cual usted y yo estamos tal vez en alguna prueba o en alguna circunstancia. Hay un propósito. A Dios no le sorprende nada de lo que estamos pasando. A Dios no le agarra por sorpresa que tú estés en una situación que tú no entiendes. Cuando las cosas que suceden a nuestro alrededor no tienen sentido, aléjate del pecado. No terminas dejando a Dios y querer hacer tu voluntad. No. Al contrario, hermanos, es cuando más yo debería estar ahí en mi relación con Él, orando, leyendo su palabra, confiando en Él. Sé que la situación es difícil, sé que las circunstancias son difíciles, pero mi Dios me dice que espere en Él. En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No, hermanos, a Dios nada le sorprende. Regrese conmigo, por favor, a Job. Lo que Job, hermanos, estaba pasando en ese momento era porque Dios lo estaba permitiendo. Porque Dios, escuche bien, sabía que Job no pecaría delante de su presencia. Porque sabía que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, por ejemplo, 1:1 dice eso. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado, mira, a Andrés? ¿No has considerado, mira, a Iván? ¿No has considerado, mira, a Ángel? Mira, va caminando rectamente delante de mi presencia. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién estaba diciendo esto, hermanos? Dios. Dios estaba viendo a Job y Satanás, ¿verdad? Dios le dice a Satanás: mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira, un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job 2:3, hermanos, también dice lo mismo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
El error más grande, escuche bien, que usted y yo cometemos delante de Dios, es que cuando las cosas no tienen sentido, es terminar pecando delante de su presencia. Es terminar pecando delante de su presencia. Es decir, acercarme al pecado. Es querer hacer mi propia voluntad. Es querer mi propia vida. Y escuche bien, jamás termine pecando delante de Dios cuando las cosas no tienen sentido. Cuando haya pruebas, cuando haya circunstancias, cuando haya padecimiento, cuando haya enfermedad, cuando haya falta de economía, jamás termine pecando delante de Dios por tu culpa, Dios. No. Al contrario, hermanos, cuando venga eso a nuestras vidas, debemos adorarlo. ¿Qué más, hermanos? Ya se me olvidó. Debemos agradecer a Dios y debemos alejarnos del pecado. ¿Alguna vez, pregunta, hermanos, ha sentido que las cosas que suceden a su alrededor no tienen sentido? Ahora, si usted no ha pasado por ello, hermano, un día va a pasar. Un día, hermanos, vamos a estar en una situación donde las cosas no tienen sentido. ¿Cómo, Dios? Estoy sirviéndote. Estoy siendo fiel a ti. Estoy siendo fiel en mis diezmos, ofrendas, misiones. Estoy trayendo a mis niños a la iglesia. Estoy orando por ese varón, ¿verdad? Que no quiere venir, pero estoy orando por él. Por esa dama, ¿verdad? Que no quiere venir a la iglesia, pero estoy orando por él. Estoy manteniendo una relación contigo. ¿Cómo es posible que me estén sucediendo estas cosas? ¿No has considerado a mi siervo Job? Satanás, hermano, sigue trabajando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Él no descansa. Dice la Biblia que él, ¿verdad?, se presentó delante de Dios. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué de usted, querido varón, querida dama? ¿No has considerado a mi siervo Iván? ¿No has considerado a mi siervo Mario? ¿No has considerado a mi siervo Salvador? Ahora digo nombres que, con los que más o menos, ¿verdad? No va a decir un nombre que no. ¿No has considerado? Alguna vez lo dije, hermanos, y se lo reitero. Entre más usted quiera acercarse a Dios, entre más usted desee servir a Dios, más pruebas van a venir. Aclaro, el hecho de que usted no sirva no quiere decir que usted no va a pasar por pruebas. Sea que usted esté lejos de Dios, sea que usted esté cerca de Dios, va a pasar pruebas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los que estamos cerca de Dios le podemos reconocer a Él. Puedo adorarlo, puedo agradecerle, pero sobre todo puedo estar lejos del pecado. Sea que usted sirva o no sirva, va a venir pruebas. Lo que debes hacer cuando las cosas no tienen sentido. Número 1, adora a Dios. Número 2, agradece a Dios. Y número 3, aléjate del pecado. No sé si ahorita usted esté pasando por una situación que no tiene sentido. No lo sé. No conozco su vida. No sé, ¿verdad?, cuál sea la situación en la cual usted se encuentra. Tal vez, escúcheme bien, tal vez usted tomó una mala decisión y se encuentra ahorita en una situación que dice, Dios, no puedo. Había un verso que ayer compartí y ahorita ya no me acuerdo. Jeremías, pero no me acuerdo del capítulo y del verso. Solo sé que está en Jeremías. Bueno, ustedes investiguenlo, hermanos. La Biblia dice, hermanos, hablando en Jeremías, le dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas.
cuál sea el buen camino y andad en ellas. Hermanos, cualquier decisión que usted haya tomado, Dios nos da la oportunidad de regresar a su camino. Solamente necesitas detenerte, pararte, examinar y decir, ¿realmente donde estoy es la voluntad de Dios? ¿Realmente las situaciones que estoy pasando es la voluntad de Dios? ¿Realmente donde yo estoy, las situaciones es la voluntad de Dios? En 2 de Crónicas, la Biblia dice, si yo cerrare. Es decir, que Dios sea el motivo por el cual tú estás en ese lugar. No tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Si yo. Dígame, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y dice, y preguntad. Qué interesante, hermanos, porque la voluntad de Dios tiene que ver con yo buscarla, pero también preguntar. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis que descanso para vuestra alma. Escuche bien la respuesta del pueblo. Mas dijeron, no andaremos. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida que jamás tienen sentido. Jamás. Cuando el único sentido, hermanos, es Dios. Pero lo que usted debe hacer en ese tiempo es adorar a Dios, agradecerle y alejarnos del pecado. Le vuelvo a repetir, no sé cuál sea su situación, pero si hay algo que tiene usted que dejar en las manos de Dios, déjelos en esta mañana, tarde ya. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar.